Voy a compartir otra cosa antes, que también salió de la célula. Algunos ya me han escuchado hablar de esto, pero entiendo que podemos compartirlo una vez más, ¿sí? Para aquellos que ya me escucharon ya saben cómo pienso y entiendo que Dios me ha ministrado en esto. Pero vieron que todos tenemos este pensamiento de decir, bueno, somos todos diferentes y pensamos distinto. ¿Es así o no es así? Y gloria a Dios que todos pensamos distinto, ¿no? Imagínate si todos pensáramos igual y seríamos... En cierta medida, para algunos sería buenísimo que todos pensáramos iguales. Sobre todo en casa, ¿no? Qué bueno sería que todos pensáramos de la misma manera, sobre todo como pienso yo. Pero la realidad es que tenemos diferentes maneras de pensar y Dios nos hizo de esa manera. Y para que podamos diferenciar, quiero compartirles que a nivel humano, a nivel personas, pensamos diferente. ¿Mm? Pensamos diferente. Y Dios nos hizo de esa manera. ¿Sí? Pero hay un lugar donde no deberíamos pensar diferente. Hay un lugar donde nuestro pensamiento tiene que ser uno. Nuestro pensamiento tiene que estar unánime, ¿sí? Y es en el ámbito espiritual, ¿sí? Y quiero que busquemos Efesios 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Por eso, yo estoy preso por la causa del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Este es el punto donde no podemos pensar diferente, porque acabamos de decir que hay un solo Dios, hay una sola fe, hay una sola esperanza, hay un solo bautismo, y este Dios está en todos y por todos. Y tenemos un grave problema nosotros, los hijos de Dios. El miércoles compartíamos en la célula. Dígame si no es cierto. En el único lugar que intentamos ser lo que no somos es dentro de la iglesia. ¿O no? Porque en casa somos como somos. ¿Sí? En la calle con amigos y cuando estamos en nuestro trabajo, ya nos conocen un poco acá. Algunos que tenemos una buena intención en nuestro corazón nos mostramos tal cual somos. Otros estamos a veces queriendo mostrar lo que no somos. Y esto ocurre, ¿saben dónde? En nuestro pensamiento, porque pensamos que tenemos que mostrarnos de determinada manera para que nos vean. Pero en este nivel espiritual, si somos nacidos de nuevo, si Cristo está en tu corazón, si sos iglesia, hay una sola manera de pensar, porque tenemos un solo Dios. Que vos podés interpretar diferente algunas cosas, sí es cierto, pero no es de Dios tu interpretación. O sea, no viene de Él y Él se va a adaptar a tu interpretación. A ver, Dios no se adapta a las personas. ¿Sabías? Él es Dios. Él es Dios. Dice Romanos que nada nos puede separar del amor de Dios. Y hay una lista tremenda, ni tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, ni potestades, ni ángeles, dice. Nada nos puede separar de su amor, porque Él es Dios y Él no cambia, y Él no se adapta a vos y no se adapta a mí. En nuestra manera de pensar, de acuerdo a nuestra madurez, nosotros interpretamos
a Dios. Pero nosotros tenemos que buscar esa medida, a que entendamos que como hay un solo Dios, hay una sola fe y tenemos una sola esperanza, no hay opciones. Entonces todo tiene que estar encaminado, y mi pensamiento y tu pensamiento y el pensamiento de mi esposa debe ser el mismo en Cristo Jesús. Y es bueno que tengamos presente esto. Es bueno que no nos olvidemos, porque a veces traemos esto, no, pero yo pienso diferente. Yo pienso diferente. ¿En Cristo? No. Porque hay un solo Dios. Hay una sola fe, no hay opciones. Es en Él. Y Él está, como dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. El desafío más grande que tenemos es tener la mente de Cristo, porque tenemos que pensar como Él. Y no me respondas, pero ¿qué es tener la mente de Cristo? Pensalo ahí donde estás. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Es tener su inteligencia? ¿Es tener su habilidad para responder como tenía? Tener la mente de Cristo significa, en primer lugar, que nosotros entendemos, y a ver, cuando digo entendemos, y me lo digo a mí también, porque una cosa es conocer, porque uno lee, porque uno escucha y tiene el conocimiento, pero entender es esta capacidad que solo nos ha dado Dios, de que aquello que conocemos se hace vida en nosotros, ¿sí? Nosotros escuchamos muchas cosas, pero muchas cosas que escuchamos las vivimos, las ejecutamos, accionamos, porque las entendemos, ¿sí? Cuando no entendemos una ley vial, por ejemplo, no entiendo cómo es. Y no la entendemos porque no le queremos prestar atención, ¿sí? Pero a veces no entendemos cómo funciona una ley vial. Pero cuando la entendemos, la cumplimos. Bien, entonces cuando entendemos el plan de Dios, y el plan de Dios es, cantábamos recién, no daremos gloria a ningún otro. Pero ¿por qué no le damos gloria a ningún otro? Porque Él demanda toda la gloria. Porque Él es digno de recibir toda gloria. Y ese es su plan, recibir gloria. Pero también su plan es salvar a la humanidad. Aquello que Él creó lo quiere restaurar a su estado original. Y ese es plan de Dios. Y en esa restauración aparece el Salvador, y eso es plan de Dios. ¿Sí? Ahora, lo sabemos eso. Ahora, ¿lo entendemos? Porque si lo entendemos como tal cual es, bueno, nos deberíamos sentir identificados con ese plan. Y yo les digo la verdad, tengo un desafío estos días a no olvidarme de estas cosas. Encima, estos meses para nosotros son de mucho trabajo y de tener la cabeza muy metida en otras cosas. Y tengo este desafío de no olvidarme del plan de Dios. Porque el plan de Dios fue traer a Jesucristo para salvar a la humanidad. Y Jesucristo también, en su accionar, nos mostró cuál era su manera de pensar. El Señor Jesús, mientras estuvo acá, transitó un plan, tuvo un propósito, y nosotros necesitamos que este plan de Dios, a través de Jesucristo, esta tarea de Jesucristo que hizo cuando estuvo acá, la compartamos. Dieguito, las canciones que elegiste hoy, ni hablamos, pero el Señor es fiel, porque el Señor Jesús vino a la tierra a cumplir lo que Dios había establecido. Pero también
nos enseñó a que nosotros compartamos de su amor, de su misericordia, de la salvación que Él vino a traer. Es interesante que todo se genera en nuestra manera de pensar, en nuestro pensamiento. Porque uno lee la palabra, uno trata de descubrir la verdad en lo que lee, y a veces es pura fe nada más. Porque la fe viene por el oír. Y vos sabés eso. Y yo sé eso, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y nuestros pensamientos a veces están tan lejos de esa fe. Compartíamos también en el tiempo de célula que nuestros pensamientos afectan a nuestras emociones. Y nadie puede evaluar más cuánto estoy crecido en el Señor que yo mismo. ¿Vos sabés cuánto estás crecido en el Señor? ¿Sí? Cada uno sabe cuánto está crecido en el Señor. ¿Qué tan maduro es? A veces estamos estancados. ¿No te sentís así alguna vez? ¿No te sentiste así alguna vez como estancado en la vida espiritual? ¿Que no podés avanzar? Algunos estamos saliendo de ese proceso de estancamiento, que por nuestra manera de pensar estábamos como diciendo, bueno, voy, me congrego, sirvo al Señor, creo que estoy bien, pero era solo un pensamiento, porque tal vez no había cosas diferentes en nuestra vida, no había cosas diferentes. Seguíamos como con esa rutina de todos los días, en lo espiritual también. Nuestros pensamientos afectan a nuestras emociones. Y nuestras emociones afectan a nuestra vida espiritual. Quiero muy corto compartirte que convivimos con las emociones todos los días. Convivimos con ellas, son parte de nuestra vida. El Señor puso en nosotros emociones, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, entonces Él tiene emociones, Él se emociona. Dios se emociona, Dios tiene emociones. El Señor Jesús mostró y dejó ver sus emociones. Él se enojó, Él estuvo triste, Él sintió amor, Él sintió compasión, Él estuvo agotado. ¿Se parece a algo que te pasa a vos en algún momento? A veces estamos agotados también. La única diferencia entre Jesús y nosotros, que el valor que Él le daba a aquello que le generaba su estado emocional, era correcto, porque Él no tenía pecado. Entonces, el Señor Jesús manifestó sus emociones y sus emociones eran correctas, porque Él tenía la valoración correcta de lo que estaba sucediendo, Él tenía la perspectiva correcta de lo que estaba pasando, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, la motivación. Por eso accionaba como accionaba. Nosotros tenemos el problema contrario. Como hay pecado en nuestras vidas y estamos en esta etapa de ser justificados, ¿sí?, y santificados hasta que Él venga,
Estamos en este proceso hasta que Él esté viniendo a buscar a su iglesia. Nosotros también lidiamos con las mismas emociones. Y el único problema que tenemos es que nuestras emociones no tienen el valor adecuado a aquellas cosas que accionan para que nos emocionemos. ¿Por qué sentimos miedo en algunas cosas? Porque el valor que tenemos de aquello a que nos da miedo no es el correcto. O en algún momento nos hicieron mal pensando en eso. ¿Cuántos tienen miedo a la oscuridad o a las arañas o alguna situación? Se habló de la muerte. ¿Cuántos tienen miedo a la muerte? Bueno, nuestro pensamiento es porque tenemos la valoración equivocada de aquello que nos genera esta emoción. Y tenemos este desafío a encontrar en nuestro Señor la valoración correcta. Quiero invitarte a que tengamos en cuenta cuatro cosas. Cuatro cosas. Si nuestros pensamientos están ligados al valor que le damos a aquello que nos genera la emoción, bueno, tenemos que hacer algo con nuestros pensamientos. ¿Sí? Quiero invitarte a que busques 2 Corintios. (10:5) dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Qué podemos hacer con nuestros pensamientos? ¿Sí? Hay una serie de cosas que se levantan contra el conocimiento que tenemos de Dios. Y esos pensamientos a veces son aquellos que no nos permiten que nuestras emociones sean las correctas, porque nuestro valor de aquello que nos genera esa emoción no es el correcto. Entonces, llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo es un ejercicio que tenemos que hacer. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en los momentos que más necesitamos. Hay algo que nos desafía esto, es a que podamos revisar nuestras emociones en la presencia del Señor. Cuando estás enojado, cuando tenés esa emoción y la podés identificar, bueno, el primer paso es filtrar en la presencia del Señor. ¿Hacia dónde o cómo en su presencia puedo obtener el oportuno socorro? ¿Hacia dónde el Señor me guía? Para que ese estado que se manifiesta en mis emociones pueda ser asistido por su Espíritu. Y pueda encontrar en ese momento, cuando estoy con Él, en ese momento de estar en su presencia, poder descubrir que Él me trae revelación y uno puede acomodar y puede ajustar delante de Él. Y también descubrir que Él es fiel y Él nos ama.
No somos de filtrar nuestras emociones en la presencia del Señor. Porque cuando estamos enojados, estamos enojados. Y lo que menos hacemos es venir a los pies de Cristo cuando estamos enojados. Y cuando algo me hizo enojar, estoy enojado. Bueno, el desafío que tenemos es ir a la presencia del Señor. O estamos tristes. O estamos tristes. Hay tristeza que es consecuencia de este mundo, de lo que nos toca vivir en este mundo. Hay tristeza que es consecuencia de nuestras malas decisiones. Hay tristeza que viene de parte de Dios también y que es para que nosotros nos volvamos a Él, para que nos arrepintamos. Entonces, ¿cómo puedo identificar mi tristeza si no es en la presencia del Señor? Es ahí donde yo tengo que descubrir que en este caso mi estado emocional tiene un propósito conmigo, porque para eso puso Dios las emociones en nosotros. Las emociones en nosotros están para alertarnos a ver cómo estamos delante de Él. A veces nos quedamos con que las emociones son malas o somos muy emocionales. ¿Sí? Incluso la canción que cantábamos, Señor, no quiero tener un encuentro emocional. Y que es cierto, porque las emociones empiezan y terminan en el corazón. Pero cuando esa emoción está en el lugar correcto, con la valoración correcta, bueno, trae fruto a nuestra vida, trae bendición a nuestra vida. Entonces, ¿dónde puedo comenzar para identificar mi emoción? En la presencia de Dios. Es ahí donde yo debo venir a Él y con mi estado, así como estoy, decirle, Señor, necesito que me ayudes a poder salir de este estado. Algunos no tenemos problemas con las emociones. Somos bastante estables, ¿sí? Otros somos más inestables. Y un día podemos estar muy eufóricos, otros días estamos bajoneados, otros días estamos, pareciera que no es cansancio físico, pero es ese cansancio, pareciera mental, que tampoco le encontramos una definición. Pero yo te invito, sea el estado que tengas, que lo puedas presentar delante del Señor. Acabamos de leer que nos acerquemos ante su presencia porque vamos a obtener el oportuno socorro. Y tenemos este desafío de acercarnos a Él todos los días. Y tengo esta lucha con lo que sé de Él, con todo lo que conozco de Él y con lo que no hago. Que espero que a alguno también le pase, a mí me pasa. Sé muchas cosas de Él, pero hay muchas que no hago. Hay muchas que no hago. Y mi lucha es con mi pensamiento. Mi lucha es con mi pensamiento. Porque después del pensamiento baja ¿a dónde? Al corazón. Así que tenemos que, antes de que baje el corazón, tratar nuestras emociones delante de Él. ¿Conocemos Romanos 12? Podemos buscar Romanos 12:2. Leemos uno. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice, no se amolden al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Sabemos, Romanos lo dice, lo escuchamos muchas veces, varios han predicado sobre este tema, lo sabemos. Ahora, tenemos que hacerlo, tenemos que renovar el pensamiento. Esta es la segunda cosa, primero ir a la presencia de Él para obtener el oportuno socorro. Lo segundo es renovar nuestra manera de pensar. Sí, quiero conocer la voluntad de Dios. Dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sí, lo sé, lo sé. Ahora, ¿por qué me cuesta aceptar su voluntad? Cuando no es tan como yo pienso, y acá aparece el pensamiento de nuevo. ¿Por qué me cuesta aceptar lo que Él dice que tengo que pasar o por lo que yo tengo que pasar? Cuando para mí no pareciera que es tan bueno. Pero si es su voluntad, leíamos que es buena, agradable y perfecta. Entonces tengo que renovar mi manera de pensar para que todo aquello por lo que me toca pasar y que afecta a mis emociones, yo pueda tomar y decir, bueno, Señor, vos lo permitís. Y de nuevo, esto lo diría todo el tiempo, lo sabemos. El problema lo tenemos cuando nos toca vivirlo. Porque pareciera que es injusto para nosotros. ¿Sí? Pareciera que es injusto para nosotros. ¿Por qué parece que es injusto? Porque el valor que nosotros tenemos a eso que nos genera esa injusticia es el incorrecto. El valor correcto es aceptar que Dios lo permite. Entonces, venir a la presencia de Dios, renovar nuestra manera de pensar. Lo otro es vivir en fe. Vivir en fe. Y también sabemos que tenemos que vivir en fe. Y muchos vivimos por fe. Y Dios se manifiesta y Dios es fiel. Pero la fe no es una emoción. La fe no es una emoción. La fe es esperanza y certeza en aquel que es invisible para nosotros, pero es visible para nuestra alma. Él se hace visible cuando estamos juntos. Él se hace visible, Él se hace presente cuando le buscamos. Él está al lado nuestro. Y sabemos, intelectualmente sabemos que Él está entre nosotros. Pero cuando un hermano ora por vos, cuando alguien se acerca y te da una palabra, cuando te llega un mensajito de tu hermano, Dios está presente también. Dios está presente. Y el desafío también es hacerle sentir a otro que Dios está presente en su vida. Así que está bueno que puedas compartir una palabra, está bueno que puedas mandarle un mensaje, porque eso es vivir en fe. Eso es vivir en fe. Les recuerdo lo que compartí hace un ratito. Tenemos este desafío de compartir lo que Jesús vino a hacer. Y me gustaría que deje de ser un desafío. Saben que nos toca los miércoles nuestra célula. Y no podemos ir los miércoles a compartir con los chicos allá en la cena del Malvinas. Pero a partir del miércoles que viene, un matrimonio va a poder faltar a la célula, pero va a tener que ir allá. Ahora, tenemos que compartir. Tenemos que compartir. Y a veces hay que hacerlo de esta manera, hay que ir. Porque es vivir en fe. Y nuestro pensamiento, te aseguro que cambia. Te aseguro que cambia. Y lo último, apoyarnos en nuestros hermanos de la fe. Si tus emociones te afectan,
y te das cuenta que no estás bien emocionalmente, bueno, después que pasaste por este proceso de ir a la presencia del Señor, de tratar de renovar tu pensamiento, de vivir en fe, bueno, el último recurso es buscar un hermano de confianza, a quien puedas compartirle cómo estás, cómo te sentís, qué te pasa. Tiene sus riesgos compartir, ¿sabías? Porque cuando uno comparte, lo que le pasa, si la persona es la correcta, tal vez no te diga lo que querés escuchar. Tal vez te diga lo que Dios te quiere decir. Y ahí es donde uno tiene que estar abierto a que, bueno, estoy cambiando mi manera de pensar. No es lo que yo creo, no es lo que a mí me parece. Si estoy esperando en Dios que me ayude a salir o a descubrir qué me está pasando y mi estado emocional, bien, voy a aceptar lo que me digan. Porque el hermano de la fe tal vez es la herramienta que Dios tiene para ayudar. Muchas veces me han escuchado decirlo, pero a veces confiamos más en personas que no tienen los mismos principios que nosotros. Y compartimos nuestros problemas con personas que ni siquiera conocen de Dios. Me encanta tener hermanos en Cristo a quien uno puede contarle las cosas. Ojalá pudiéramos tener la misma relación con todos, pero es cierto que con algunos nos llevamos un poco más, somos más cercanos. Y algunos nos justificamos y decimos, bueno, el Señor Jesús tenía 2 que eran más íntimos. Después estaban los otros y después estaban los otros más lejanos. Pero deberíamos llevarnos bien con todos nuestros hermanos y tener la confianza de poder compartir lo que nos pasa. Porque este desafío de querer crecer y de querer avanzar no solo es personal, hacia la vida de la iglesia. Porque si yo crezco y yo maduro y yo tengo mis emociones sanas, ¿qué va a pasar en mi casa? Va a haber madurez y va a haber emociones sanas en casa. Y si hay emociones sanas en casa y hay madurez en casa, ¿qué va a pasar en la iglesia? Lo mismo. Así que la invitación del Señor es que nosotros podamos tener la valoración correcta de aquellas cosas que afectan a nuestras emociones. Cuando yo puedo valorar correctamente aquello que afecta a mi parte emocional, bueno, seguramente mi emoción va a tener una buena motivación, va a tener la perspectiva correcta de lo que está pasando, y tal vez, fíjate lo que te voy a decir, y tal vez no afecte a quien está al lado mío. ¿A cuántos afectamos con nuestros estados emocionales? ¿A cuántos afectamos? Afectamos en casa, afectamos en el trabajo. Siempre me acuerdo yo de un compañero de trabajo. Ya le veíamos la cara, no le digas nada. No le digas nada. Y a veces eso pasa en casa también. A veces le vemos la cara y ya está. A veces me ve en la cara. Reconozco. Está acá al lado mío. A veces me ve la cara y me dice, ¿qué te pasa? Bueno, si uno tiene la valoración correcta de aquello que te genera tu estado de ánimo y te afecta a tus emociones, bueno, seguramente no vas a afectar a quien está al lado tuyo. Yo te invito a que vos puedas revisar todos los días, porque si no es todos los días, queda con que escuché nada más. Es todos los días. Porque seguramente en un rato nada más, tu emoción va a salir a flor de piel. Que quienes estemos cerca podamos no darnos cuenta de tu estado emocional si no es tan
Pero bueno, tenemos este desafío. Vuelvo a decir, no tomemos las emociones como algo negativo. Las emociones están en nosotros para que nosotros podamos descubrir, Dios las puso para que nosotros podamos descubrir qué tan maduros estamos. Uno de los frutos del Espíritu es dominio propio. Eso habla de un buen estado emocional. Eso habla de un buen estado emocional. Que el Señor nos dé la capacidad de poder mirar para nosotros. ¿Sí? Aún, miren, aún a veces, de acuerdo a cómo llegué a la reunión, es como percibo la reunión. Si mi día no fue tan bueno, y tal vez la reunión no estuvo tan buena. Ahora, cuando uno se prepara, ¿m?, y deja que el Señor tome todo su ser, incluidas las emociones, cuando uno viene con ganas o sabe que quiero compartir el tiempo el martes con mis hermanos, y estoy pensando, y no hay otra cosa más importante que esa, y el domingo estoy esperando para eso, bueno, mi pensamiento está siendo modificado. Por encima de, tal vez, mi placer. Aquello que me gustaría hacer. Testimonio cortito. Hoy a la mañana un mensajito. Hoy es el egresado de mi hija, ¿podés ir y filmar? Hoy, ahora, 8 de la noche. Sí, hoy había una fiesta de egresados hoy. Y no podía ir a filmar. Porque uno le da el valor a lo que le quiere dar el valor. Y si uno tiene el deseo de buscar y de crecer y de madurar, uno va a ir por ese lado. Y compartíamos hace unos martes me encanta el tiempo de los martes, porque abrimos nuestro corazón, ¿sí? Está esa libertad de poder hablar, está esa libertad de dejar que el Espíritu nos hable a través de lo que el Señor está haciendo. Y eso anima mi vida, y eso hace que yo tenga en mi pensamiento el día martes. Y también mi pensamiento del día miércoles, que tenemos el tiempo de célula. Porque sé que es un tiempo de edificación mutua. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿cada uno de nosotros sabe cómo está espiritualmente? Cada uno sabe dónde está parado delante del Señor. Los domingos atrás, el mensaje de Pedro, algunos la vemos, otros no la vemos. ¿Se acuerdan? Bueno, algunos sabemos dónde estamos parados, otros no sabemos dónde estamos parados. Algunos queremos más del estado en el que estamos, queremos más del Señor, queremos buscar más. Oramos para que todos podamos llegar a tener un solo pensamiento, porque hay un solo Dios, hay una sola fe, hay una sola esperanza. Te invito a cerrar los ojos, ahí donde estás. Señor, en el nombre de Jesús, queremos rendir nuestras vidas delante de ti. En tu presencia, tu Espíritu nos muestra cómo estamos y, Señor, necesitamos volvernos a vos. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Necesitamos no solo recordar cuál es tu plan,
Necesitamos entender cuál es tu plan. Necesitamos compartir de Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que nos ayudes a revisar. Te ruego, Señor, que nos ayudes a buscar. Gracias por este tiempo que nos toca vivir, Señor, porque vos estás renovando nuestras vidas. Gracias porque vos estás dando crecimiento a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque estás trayendo a nosotros este deseo de querer cambiar nuestra manera de pensar y, Señor, sumarnos a donde vos estás trabajando. También, Señor, te queremos rendir honor y gloria. Padre, por tu misericordia, por tu verdad, por tu bondad. Y, Señor, que podamos ahora, en un momento más, poder entender y poder comprobar que nuestras emociones tienen el valor correcto, porque vos estás en el control, porque vos tenés la autoridad, Señor. Necesitamos llevar nuestros pensamientos, Señor, cautivos a Cristo. Señor, que cada uno que pueda descubrir que necesita rendir los pensamientos. Señor, vos conocés cómo pienso, vos conocés cómo piensa cada uno. Vos conocés, Señor, vos conocés. En el nombre de Jesús, oro, Padre, para que tu Espíritu Santo en esta hora pueda traer revelación al corazón. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, estás en este lugar, te ruego que te muevas. Señor Jesús, te agradecemos también por darnos esta libertad. Y no hablo de esta libertad, Señor, vos sabés, de estar en este lugar. Hablo de la libertad en el Espíritu. Esta libertad que revela a Jesucristo en nuestro corazón. Y podemos tener libertad para entender. Esta libertad que viene de ti, Señor. Gracias por hacernos libres. Señor, queremos renovar nuestra manera de pensar. Y queremos que nuestro pensamiento seas vos. Queremos conocerte, Señor, queremos conocer en serio, Señor. Queremos compartir y entender cada cosa, Señor. Que no solo sea de oídas nuestra relación con vos, sino que realmente podamos ver que vos estás. Que podamos comprobar que las cosas funcionan cuando estamos tomados de tu mano, Señor. Que es tu voluntad y no la nuestra, que es tu corazón llenando nuestro corazón de compasión. Que es tu palabra que llena nuestra alma de verdad. Que es tu palabra quien nos revela al Salvador
de manera tal que tenemos necesidad de compartir de salvación a otros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Necesitamos a Jesucristo en nuestros pensamientos. Necesitamos a Jesucristo en nuestros pensamientos. Necesitamos que nuestros pensamientos estén llenos de la palabra de Dios. Necesitamos. Quiero extender una invitación a aquellos que nunca han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Estamos hablando de aquel que trae salvación. Y si viniste por primera vez o segunda vez, Jesús está interesado en tu vida, en tu corazón. Él puede cambiar tu manera de pensar. Él puede ayudarte a entender la circunstancia, la realidad que estás viviendo. Y Él tiene un propósito. Él tiene un propósito, como escuchábamos. Dios tiene un propósito. Jesucristo vino a cumplir ese propósito. Y el propósito que vino a cumplir es traer salvación para los que se habían perdido. Y nosotros podemos experimentar de esa bendición. Y quiero invitarte a que si estás por primera vez y no conoces de Jesús y querés conocerle y querés aceptarle a Él, le puedas decir ahí donde estás: Jesús, yo te acepto. Quiero conocerte. Quiero que perdones mis pecados y que me limpies y que pueda aceptar esta obra del Señor Jesús en la cruz como ese acto que trae salvación a mi alma. Decíselo al Señor ahí donde estás: te acepto como mi Salvador. Y Señor, que vos puedas abrazar a aquel que se vuelve a ti, Señor, que se arrepiente de sus pecados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos, Señor, estar sanos emocionalmente. Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a que descubramos en vos, en tu palabra, cómo tenemos que pensar. Que cada vez que leamos sobre el Señor Jesús descubramos cómo era su manera de pensar, cuál era su objetivo, cuál era lo importante para Él. Gracias, Señor, gracias por hablarnos. Gracias por hablarnos, gracias por derramar tu amor, Señor. Gracias por ministrar, Espíritu Santo, nuestro corazón. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo, Señor. Espíritu Santo. Ryan Litzel.